fortalece nuestra vida espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, vamos a estar tratando algunos aspectos de vital importancia para nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a aprovechar este tiempo, gloria a Dios, para hablar de la palabra del Señor Jesús. Vayamos allá al libro de Lucas. Ya una porción bastante conocida, hermanos. Libro Gloria a Dios. De Lucas. Capítulo 15, tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacadle el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿a qué dice? Le voy a decir al pastor que si le oramos un minuto. Oramos, amados Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, en esta mañana. Te rogamos, bendito Dios de gloria, que seas tú administrando nuestras vidas y en nuestra mente, corazón, Padre eterno, esté receptiva, Señor, para atesorar esta palabra, Señor, recibirla, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que use a tu siervo, Señor amado, para traer esta palabra, Señor, a la vida de cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate de una manera especial, Padre eterno, que podamos nosotros ver y comprender el grande amor y la misericordia tan grande, Señor, que tú nos vas a mostrar, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Padre. Usa a tu Hijo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados, en esta mañana. Vamos a estar hablando de qué dije. La restauración espiritual en la vida del creyente. En la vida de los creyentes. Cuando hablamos, hermano, de restauración, implica varias áreas. Este es un tema bastante extenso, ¿verdad? Traigo como unos 7 aspectos, pero 7 aspectos son 7 enseñanzas. Pero es imposible poderlo cubrir todo ahora. Vamos a sacar ciertos puntos de cada una de las áreas, ¿verdad? Lo más importante para que podamos nosotros entender cada área. Todo esto implica, hermano, no solamente, ¿verdad?, la restauración en nuestra vida espiritual, que tiene que ser lo primordial en nuestra vida, claro. La restauración en ciertas áreas. Pero también implica, hermano, la restauración, ¿verdad?, a nivel matrimonial. Porque pudiese ser, hermano, que aquí nos miramos todos, ¿verdad, Gloria? Y pareciese que las cosas anduvieran bien, ¿verdad? Pero en su casa están divorciados. Entonces estas enseñanzas implican todo eso. Restauración. Y lo importante de todo esto, hermano, es reconocer que necesita restauración. Porque puede estar el antídoto, puede estar, hermanos, la medicina, pero si usted no reconoce, no va a pasar nada, porque usted tiene que poner de su parte. Sí, amén. Y todo esto que le voy a dar ahorita es como una introducción, una explicación de lo que vamos a estar hablando. También, hermanos, pudiese entrar, gloria a Dios, la restauración familiar. Porque ahora en estos días, hermanos, aunque estamos en casa, pero hay desintegración dentro de los hogares. O sea, no hay comunicación. Entre padre e hijo o hija no hay restauración. Y eso, hermano, necesita restauración. Se está viendo mucho eso. Pero a través de la palabra del Señor Jesucristo, pues, nos va a decir, hermano, cómo poder, ¿verdad?, hermanos, arreglar esas cosas. Porque se puede. Se puede. Hermano, el problema pequeño es fácil de arreglarlo. Pero cuando el problema se le da a la larga, es bien difícil y llevará más tiempo para poder hacerlo. Por eso es importante, gloria a Dios. Y también, hermano, implica la restauración, ¿verdad?, a nivel personal. Porque podría ser, hermanos, que estamos en la iglesia, pero puede ser que hubiesen ciertas prácticas
nos apartamos de Dios, nos degradamos. ¿Qué es lo que a nosotros los creyentes, los evangélicos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, qué es lo que hermanos nos degrada? El pecado, correcto. El pecado nos degrada. Sí. El pecado nos degrada. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, y cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios, nos degradamos. Porque fíjense que el pecado, hermano, nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. O sea, hermano, el pecado nunca nos va a acercar a Dios. Siempre trata de hacer una división, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Gloria al Señor. Por eso, hermano, es necesario, gloria a Dios. Pero ¿cuándo es que nosotros, hermanos, en realidad nos degradamos? Porque la persona puede ser tentada por cualquier cosa. En el camino, en la vida, en la carretera del Evangelio, hermano, nos vamos a encontrar con diferentes ofertas. Nos vamos a encontrar, hermanos, con diferentes ofrecimientos. ¿Ah? Pero, hermano, el que usted sea tentado, eso no es pecado. Eso no es ningún pecado. El que creyente sea tentado, gloria al Señor. Hermano, pecado es cuando usted, hermano, cede a las tentaciones. Ahí está el problema. Ahí está el problema, gloria al Señor. Porque cede a la tentación, gloria al Señor. Y cuando se cede, entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que la práctica en el pecado, ahí está el problema. Cuando la persona se deleita. Porque el pecado, hermano, déjeme decirle, gloria, que es llamativo. El pecado, hermano, es atractivo. El pecado se te presenta como algo inofensivo. No, si no va a pasar nada, hombre. No. Mira, no va a pasar nada. Van a pasar muchas cosas, ¿no? Van a pasar muchas cosas. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria. El problema, y eso, hermano, tenemos que evitar nosotros. ¿Va? Tenemos que evitar el practicar, porque hay personas, hermanos, que se deleitan en el pecado. Se deleitan en el pecado. No, tenemos que apartarnos de todo eso. Gloria al Señor. Bien, entonces entrando ya en lo que es la palabra del Señor, el verso, hermanos, que acabamos de leer, nos da un claro ejemplo, ¿verdad?, de la vida del creyente, de la vida de la persona que ha conocido a Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el verso 18, que entrando entre sí, ¿verdad?, dijo, me levantaré. Y para que alguien se levante tiene que estar, hermano, en el suelo. O sea, en el suelo, hermano. Pero antes de eso, no estaba allí. No estaba allí, en esas condiciones. Hermano, gloria al Señor. Mira, hermano, las caídas de las personas, gloria al Señor. Hermano, nadie forza. No. Nadie lo forza. Si alguien quiere estar en esas condiciones es porque él quiere estar allí. Incluso, hermano, ni siquiera el diablo te va a forzar. Ni siquiera el diablo lo va a forzar, hermano. ¿Sí? Él te presenta la situación, él te presenta las ofertas, pero nunca te va a reempujar a hacerlo, no. Es la persona la que decide. Entonces, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, dice, me levantaré. ¿En qué condiciones estaba? En una condición, hermano, de tristeza. Cuando sale de la casa del padre, donde está ahí, hermano, con su padre, con su hermano y con su criado, lo tenía todo. Amén, aleluya. No le hacía falta nada. Mire, tenía ropa, tenía zapatos, tenía comida, gloria al Señor. Saliendo ahí no tenía nada. Lo tenía todo. ¿Sí? Gloria al Señor. Usted sabe, hermanos, que muchas veces, hermanos, no estamos, hermanos, conformes con lo que tenemos. Muchas veces no estamos conformes con lo que tenemos. Gloria al Señor Jesucristo. Y esto es importante. Entonces, el hermano reconoce. Lo importante en esto, hermano, reconocer la condición de la persona. Reconocer. Cuando él, hermano, se salió, gloria al Señor Jesucristo, se salió por su propia voluntad y nadie dijo, mira, no te vayas. No, el Padre le dio lo que él le pidió.
¿Ok? ¿Quieres experimentar una nueva vida? Adelante. Adelante. Y esto no quiere decir, hermanos, que el Padre no lo amaba. Y este Padre es del amor, de la misericordia de Dios. Hermano, el Padre no lo detuvo. Ni siquiera, hermanos, el hermano, él no le dijo, no te vayas. Está bien. Es tu decisión. Es tu decisión. Porque son decisiones de cada uno. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, él se fue a vivir una vida perdidamente. Dios no cambia, mis amados. Dios no cambia. El que cambia es la persona. Nosotros somos los... Él sigue siendo el mismo. Mire, Él sigue... esté yo aquí o no esté yo aquí, Dios sigue siendo Dios. Sí. Y si yo decido, hermano, no predicar la palabra o no enseñar, gloria a Dios, Dios ya tiene 3 allá. Dios ya tiene 3. Sí. ¿Me entiendes? Dios no se va a amargar la vida por eso, gloria al Señor Jesucristo. Porque Dios es un Dios soberano. Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros para gozarnos. Las bendiciones son para los hijos de Dios. Pero si nosotros, hermano, decidimos, gloria al Señor Jesucristo, o sea, no tomarlo en cuenta a Él, entonces es problema de nosotros. Es problema de nosotros. Entonces aquí miramos como número 1, hermanos, el reconocer. Ahora, mira el hijo pródigo a dónde había llegado. ¿A dónde había llegado? Y cuando él toma, hermanos, esta iniciativa, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, no miramos en la palabra del Señor que hayan amigos o hayan personas que le hayan dicho, mira, necesitas tú hacer esto. Nadie lo aconsejó, sino que él mismo recapacitó y reconoció que solamente a través, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, de reconocer su situación, las cosas iban a cambiar. Si no, no. Mire, entonces, hermanos, la restauración en nuestra vida espiritual, gloria al Señor, nosotros tenemos, hermanos, que tomar la iniciativa. Cada uno de nosotros sabemos, gloria al Señor, con qué áreas estamos batallando. Cada uno de nosotros, hermanos, Dios y nosotros sabemos en qué área estamos batallando. Pero a veces, hermanos, nos cuesta reconocer. Muchas veces, hermanos, ya estamos, ¿verdad?, hundidos, ¿verdad?, en el pecado. Pero no reconocemos. Y allá en nuestro profundo, ¿verdad?, hay algo, hermanos, que nos redarguye y dice, estás mal. Estás mal. Necesitas ayuda. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos, de esto en el tiempo de ahora? El ego. El ego. Pero ¿qué dirán? ¿Pero qué dirá el pastor? ¿Qué dirán los hermanos si ellos me han conocido y salí yo con esto? Hermano, ¿qué importa lo que los demás digan? Lo importante es restaurar nuestra vida. Sí, amén. Porque si estás viviendo ese estilo de vida, hermano, gloria al Señor, no podés tener comunión con Dios. Porque si estás practicando ciertas cosas, gloria al Señor, estás separado de Dios. Y podés orar, y podés levantar tus manos, gloria al Señor, pero siempre va a haber, hermanos, una oposición allí. Siempre va a haber una oposición. Ahora, la restauración en la vida de la persona, hermano, es dura. Es difícil, porque tiene que poner de su parte. Tiene que poner de su parte. Mira, hermano, si la restauración de la creyente al cometer cualquier cosa, cualquier pecado de diferente índole, gloria al Señor, fuera, hermano, de la noche a la mañana, hermanos, estaban destruidos. Y aquí, hermanos, miramos la vida de Nehemías, un gran líder de Dios. Tremendo hombre, Dios, un hombre espiritual, un hombre trabajador, ¿verdad? Un hombre, hermanos, que siempre tenía esa comunión con Dios. ¿Verdad? Y yo sé, hermanos, que a nadie nos gusta, ¿verdad?, recibir malas noticias. A nadie nos gusta recibir malas noticias. Pero le llegaron malas noticias. Le llevaron malas noticias. ¿Usted cree, hermanos, hablando así humanamente, usted cree que Nehemías tenía por qué preocuparse? Si Jerusalén estaba lejos, él estaba en el palacio. ¿Usted cree que le hacía falta algo?
Lo tenía todo. Pero ¿sabe qué, hermano? Nehemías, hermanos, es un cuadro de Cristo. Él estaba con los reyes. Él estaba en el palacio. Él era el copero del rey. Y para que alguien llegara a tomar, hermanos, gloria a Dios, ese lugar tenía que ser una persona de confianza. No cualquier persona. Porque imagínense que si el vino iba envenenado, el primero que lo tomaba era el copero. Sí, se moría. Entonces, para estar en esa postura, hermano, tenía que ser una persona de confianza, hermano. Nehemías es una figura de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, Nehemías tuvo que, hermano, bajarse hacia donde estaba la necesidad, donde había un pueblo que necesitaba ser restaurado. Sí, Señor. Esa era nuestra condición. La palabra dice, hermano, de que Jesucristo dice de que se humilló y se despojó. Sí, Señor. Se despojó de todo. Sí, amén. ¿Sí? Se despojó de todo para venir a restaurarnos. Gracias, Jesús. Claro está, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sí es cierto, Dios nos restauró en ese momento de todas las áreas, pero en el transcurso del camino y la carretera, si no se tiene cuidado, se pueden deteriorar ciertas Sí, cosas. Señor. Aleluya. Cuando viniste a Cristo, Dios te restauró, pero ya allí depende de nosotros. Pero en el transcurso del camino, la carretera, hermano, Aleluya. hay cosas que se deterioran. Hay muros que se quiebran. Hay puertas, hermano, gloria al Señor, que se caen. Y es ahí donde entran los enemigos, hermano, gloria al Señor, a tomar posición, ¿verdad? Nuestra mente tiene que estar limpia. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su mente? Si su mente, gloria al Señor Jesucristo, maquina, hermano, cosas, ¿verdad?, que usted sabe que no son agradables del Señor Jesucristo, necesitamos restauración. Necesitamos restauración. Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, mi amado. Voy a seguir ahí. Gálatas capítulo 5 y versículo 19. Aquí, hermano, nos da una lista de muchas cosas. Y tenemos que identificarnos en cada una de estas áreas nosotros. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiesta, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, dice, inmundicia, pensamientos de qué? De inmundicia. Ahora, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Hay enemistades, hermano? Santo aleluya. ¿Hay enemistades dentro del pueblo? ¿Vaya? Y fíjense que la enemistad está en la misma categoría de la fornicación. Fíjense. La persona quizás no ha cometido fornicación, pero si usted, hermanos, tiene enemistad, está en la misma categoría. Y en la misma categoría está la hechicería, dice. Pero usted no es hechicero, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero hermano, la enemistad es... Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque el creyente, hermano, debe de promover, ¿verdad?, la paz. La paz, hermano. La paz. Si usted, hermano, de repente, gloria, ve por allí a un hermanito, ¿verdad?, que quiere sembrar algo, ¿verdad?, que quiere sembrar, entonces usted tiene que ser sabio, hermana y hermano. Sí, amén, Tiene aleluya. que ser sabio. ¿Sí? Amén. Porque imagínese, hermano, si usted, hermano, se presta a eso, usted ya está participando. Ujú. Está participando, gloria a Dios. Y usted no le está haciendo daño, hermano, ni al pastor, ni a los líderes, gloria a Dios. Usted le está haciendo daño a la obra que es de Dios. Sí, a la obra que es de Dios. Sí, a la obra que es de Dios. Por eso, hermano, gloria al Señor Jesucristo, nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad. Ahora, si hay esto, no hemos seguido adelante. Si usted tiene esto, es un área que necesita restaurar. Si
Si a usted le gusta, hermano, gloria al Señor, la enemistad, usted tiene un problema. Usted tiene un problema. Analícelo y examínelo. ¿Se había puesto a pensar eso? Usted debe identificar, no, yo tengo eso, padre. Yo tengo eso. Pero solo yo lo sé. Solo yo lo sé. No. Tenemos que ser cuidadosos. Sí, amén. Fíjense, hermano, de que varios hermanos, ¿verdad? Algunas veces me han dicho ciertas situaciones. Pero ¿sabe qué? Yo nunca, hermano, voy al lado de este ni al lado de este, sino con la palabra de Dios. No me hago ni al lado de este. Aunque me haya invitado, hermanos, una Coca-Cola, a la Coca-Cola ya me la tomé. Sí, pero no voy a ir al lado de él por eso. Ajá. Porque entonces yo estoy en problemas con Dios. Sí, amén. Alabo la palabra. Hermano, yo lo amo mucho y estaba rica la Coca-Cola. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice esto. Y yo no puedo ser partícipe. Le voy a dar el consejo, si lo agarra es cosa de él. Pero que yo voy a ser partícipe de eso, no, hermano. No. Porque nos metemos en problemas con Dios. Sí, nos metemos en problemas con Dios, gloria al Señor. Y cuando eso pasa, hermano, Dios, ¿sabe qué? Empieza a levantar su presencia. Y después, hermano, ya no sentimos nada. ¿Ah? Ya no sentimos nada. ¿Y cómo vas a sentir, mijo? Si no tenés comunión con Dios, si algo está pasando. Y de repente me dice, hermano, fíjate que me siento bien raro. A mí, ¿cómo no te vas a sentir bien raro? Le digo yo, si sabes que estás practicando. Sí, porque pueden pasar esas cosas, ¿verdad? Estas cosas pasan en la iglesia. No, hermano, ¿será que está pasando? Pasan estas cosas. Sí, pero hermano, alguien tiene que pararse y poner un paro. Mire, si usted le está dando hebra, esto yo lo tomo así, y lo tomo personalmente así. Es como que, hermano, llega el diablo y usted empieza, hermanos, ¿verdad?, a causar eso que le digo. Y le abre la boca, diablito, vas a comer hoy. Mira, enemistades. ¿Por qué él come eso? Él come eso. Y le da otra cucharada. ¿Usted cree que bien gordito lo tiene? Esto es como la anécdota que cuenta el pastor, de verdad. Sopitas picositas de aquel que llegaba ahí, y cafecito calientito. Aquí me van a tener a cada ratito, dice que decir. Y como si lo atendían bien. Por eso uno tiene que ser cuidadoso, porque de eso se alimenta él. Y si usted lo sigue dando comida, ¿usted cree que se va a querer ir? No se va. No se va. Allí va a estar, porque alguien lo está alimentando. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, gloria al Señor Jesucristo? Hermanos, no ser partícipe de esas cosas. No ser partícipe. Y si alguien, ¿verdad?, viene con eso, usted, mire, hermano, ¿sabe qué? Gloria al Señor. Estas cosas no nos están edificando. Están dañando la obra de Dios. Lo que yo le sugiero a usted es que cambie su estilo de vida y que en verdad dé frutos, ¿verdad?, como creyente. Porque no podemos, hermano. Hermano, si hubieran creyentes así en la iglesia, gloria al Señor, hermanos, las cosas fueran diferentes. Pero el problema es que muchas veces prestamos atención en vez de desechar las cosas. Prestamos atención. Y allí está el detalle, como dice. Allí está el problema. Sí. Entonces, gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad que está en la misma categoría? Enemistades. Hermano, yo le voy a hacer esta pregunta. No tienen que responderme porque lo van a conocer todos. ¿Va? ¿Usted tiene enemistades en la iglesia? Estamos hablando de la restauración. Usted tiene que ser sincero. ¿Tiene enemistades en la iglesia? ¿Hay alguien que usted siente, verdad, que como que no le calle? ¿Ah? Como que no le calle. ¿Por cómo es? ¿Por cómo es? Ese es un síntoma. O sea, el termómetro está marcando de que ya está en rojo. Y necesita, hermano, poner atención. Ya. Hermano, porque, mire, hermano, los creyentes, hermanos, tenemos que ser diferentes. Sí, los creyentes tenemos que ser diferentes. Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos leyendo.
Bien, entonces tenemos ahí, ¿verdad? Dice, estamos, y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio. Esto es cuando una persona, ¿verdad?, está casada y comete esa cierta cosa. Y fornicación es cuando una persona no está casada. No está casada, pero tiene relaciones ilícitas. Esta ya es una relación ilícita, está en fornicación. Está en fornicación. Muy bien. Inmundicia, lascivias. Esto también es, hermano, algo terrible, las lascivias. Idolatría, hechicería, enemistades, mire, pleitos, pleitos, celos. ¿Hay celos? ¿Es celoso usted? ¿O es celosa? Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Si usted tiene esos celos excesivos, porque entre parejas surgen, porque en las parejas se da más eso. Hermano, este es un demonio. El celo es un demonio. ¿Ah? Y cuando la persona, hermano, es celosa es porque tiene inseguridad de algo. Fíjese, si usted, hermana, ¿verdad?, o su esposo tiene celos, ahí necesita restauración eso. ¿Sí? Porque nosotros conocimos allá en El Salvador una persona que era, hermano, pero celosísima, pero a morir. Hermano, que hasta casi miraba cosas que ni siquiera. Y hermano, y imagínense, y ese matrimonio vivía un infierno en su propia casa. Por eso le digo, y eran de las asambleas. Vivían un infierno en su propia casa. ¿Que por qué saludaste al hermano? Yo vi de que te sostuvo la mano ahí mucho tiempo. ¿Qué pasó ahí? Pidiendo explicaciones. O te llega el teléfono, mira, vamos a ver quién te habló. Hermano, ese es un demonio. ¿Usted cree que una pareja o un matrimonio va a vivir feliz así? ¿Por qué? Porque la hermana no puede salir con libertad por ahí. Tal vez, hermano, a comerse un helado más. Y a la otra, ¿a qué fuiste? Hermano, necesitamos restauración. Sí, Señor, aleluya. Pero usted tiene, hermano, que reconocer, y después, hermano, que reconozcamos qué tiene que pasar. Pedir ayuda. Y sentarse los dos, el matrimonio juntos, y llegar a la raíz del problema. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Pero ¿sabe qué, hermano? Los matrimonios muchas veces sufren en silencio. ¿Por el qué dirán? Lo que le digo, por el ego. ¿Qué dirán si los ven, ¿verdad?, juntos y caminamos? No tiene que vivir ese estilo de vida, hermano. Hay soluciones para los problemas. Hay soluciones para todo. No hay cosa en este mundo, hermano, que no se pueda solucionar siempre y cuando nosotros, hermano, la busquemos. Aleluya, gracias a Jesús, aleluya. ¿Sí? La busquemos. ¿Sí? Mira, hermanos, qué duro es vivir, hermanos, en un hogar, gloria al Señor, donde hay pleitos, donde hay conflictos. Porque yo viví esa vida con mi padre y mi mamá. Él era así, por cualquier cosa. Y sabe qué, hermanos, cuando pasan esas cosas, que los matrimonios pelean frente a sus hijos, ¿sabe lo que usted siembra? Siembra inseguridad en los hijos, y ellos van a ir creciendo con ese estilo de vida. Van a ir creciendo con ese estilo de vida. Y cuando sean grandes, y eso les va a ir pareciendo que eso es normal. No, pues mi papá golpeaba a mi mamá, o le gritaba. No tiene que ser así, mijos. Si usted, hermano, todas estas cosas que les estoy dando, hermano, usted tiene que identificarse si usted está pasando por eso. Si yo estoy pasando por eso, hermano, pues necesita, hermano, poner manos a la obra. Necesita poner manos a la obra en eso. Sí. Porque como yo le digo a los muchachos en la enseñanza de los domingos, le digo, si esa área, si la oración, ¿verdad?, o el consejo no termina con esa área, entonces esa área que usted tiene va a terminar con la oración y con la comunión con Dios. ¿Por qué, hermano Carlos? Porque bíblicamente, hermano, eso que usted tiene vida y va creciendo. No crea que eso es muerto, eso tiene vida y va creciendo. Eso es como la cizaña. Si el trigo va creciendo, también la cizaña va creciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, nunca, si usted tiene ese problema, no lo apode. No lo apode.
porque esto es cuestión de tiempo para que vuelva a florecer. Arránquelo de raíz. Si usted lo arranca de raíz, pero eso, hermano, por eso es importante, pastor, las consejerías. Es importante las consejerías a nivel de iglesia. Las consejerías son hermano, un punto principal dentro de la obra de Dios. Porque la restauración no es fácil, hermano. Cada uno tiene que poner de su parte. Porque la restauración, hermano, es lo más difícil. Que cuando se construye de cero, es lo más fácil. Pero cuando se trata de reconstruir, hermano, hay que buscar las piezas. ¿Dónde van? Y sobre todo eso. Bueno, entonces, gloria al Señor Jesucristo. Para ir avanzando, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Dice, contiendas, disensiones. Mire, hermano, cuántas cosas. Herejías. Mire, envidia, dice el verso 21. Santo, aleluya. ¿Hay envidias? Sí. ¿Le abrió la puerta a la envidia? Porque muchas veces, hermano, dice, allá el otro va para arriba, dice yo. Pero no solamente, hermano, la envidia existe a nivel de la cosa material, existe también a nivel de aquí de la iglesia, por un cargo, ¿verdad? ¿Por qué el hermano le dan un privilegio? ¿Por qué el hermano canta allá? Dice el hermano, bueno, si esto tocaba, dice el hermano a mí, y pusieron al otro, ¿qué empezó la envidia? No, entiende. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Que también, hermanos, nosotros tenemos que ver, gloria al Señor, dentro del pueblo de Dios todas estas cosas. Amén. Ser parejos. Ser parejos en todas las áreas. Sí, gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros tenemos el cuidado de que las cosas marchen bien, hermano, va a haber esa fraternidad. Sí, va a haber esa armonía. Pero cuando no se tiene, hermano, entonces las cosas se van a salir de nuestras manos y va a ser un solo, como decían allá, pues, despapayo, decían allá. Sí, por eso, hermano, pero tenemos que tener cuidado con la envidia. Con la envidia. Si usted dice, hermano, yo tengo ese problema. ¿Cómo que si el hermano acaba de sacar un carro, dice, no, pues me lo voy a traer yo al otro? Entonces, hermano, son cosas que nosotros tenemos que cuidar. ¿Y sabe de qué habla eso, hermano? También habla de una inmadurez espiritual en nuestras vidas. En nuestras vidas. Habla de una inmadurez espiritual. Hermano Carlos, hablando de eso que usted acaba de mencionar, yo creo que es hablar en lo que es en lo espiritual, en liderazgo, cargos, privilegios. Puede que la otra persona esté realmente pagando el precio, ¿verdad? En buscar a Dios y en base a su búsqueda, ¿verdad? A su sometimiento, su obediencia, es que se gana y se hace creador de esos privilegios. Muchas de las veces cuando se crea, ¿verdad?, la envidia y se deja que la envidia crezca y que, ¿por qué? Como se decía, si apenas ha empezado y cómo es que ya pues tiene esto y le están dando aquello, ¿me entiende? Pero muchas de las veces el viejo cree de que por el tiempo que tiene, ya se las sabe todas, pero no está pagando el precio. Pero el nuevo se está sometiendo, está buscando y está mostrando, ¿va? Que sí, que es necesario depender de Dios. Y muchas de las veces el viejo, pues porque por los años y la experiencia, pues ya la hizo, ¿me entiendes? Pero no es así. Entonces muchas de las veces hay que pagar el precio y no debe de, al contrario, en lugar de darle lugar a la envidia en el corazón o en la mente, preguntarse uno mismo, ¿no? Sí, claro. Evaluarse uno mismo y decir, bueno, ¿por qué fulano sí lo está haciendo de esta manera? ¿Qué es lo que está haciendo diferente a lo que yo estoy haciendo? ¿Qué cosas he dejado yo hacer o de buscar
y otro sí lo está haciendo, está pagando el precio, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es bien importante de también uno verlo, porque pues la persona está pagando el precio buscando al Señor, pues por eso es que Dios, ¿me entiende?, se manifiesta en la vida de la persona, pero y el otro no paga el precio, en lugar de buscar y de someterse, está viendo a la otra persona. Así que prácticamente aquí no es como decir, pues vamos a entrar en una competencia a ver si esta persona ayunó 2 días, yo voy a orar una semana. No, tampoco es así, sino que hay que uno tener ese cuidado siempre de mantenerse y buscando y dependiendo de Dios. Así es. Señor, Sí, hermano, aquí, nosotros congregamos hace muchos años aquí por la 72 y la fe. Perdón, es 2 de Samuel 12:20. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 20. Lo tenemos ahí, vamos. Miren lo que dice. Dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Usted sabe esta historia, ¿verdad? Sí. Después de la caída de David. Pero aquí hay una gran enseñanza en esto. Aquí hay una gran enseñanza, porque ¿sabe por qué? Porque si ustedes, hermanos, escudriñan la palabra del Señor, David quiso dejar eso escondido. aleluya. Si usted lo ve, David, hermanos, trató la manera de dejar eso bien escondido. No, que eso está bien tapado. Bien tapado. Si usted lee la Biblia, usted se va a encontrar. Pero como delante de Dios, como dice la Biblia, no hay nadie escondido. Y el asunto es, eso es, hermano, el meollo de las cosas. De que muchas veces, cuando las cosas salen, pues ya salieron y se dieron cuenta. Pero ¿qué hay de aquellas cositas que están escondidas y que no salen? Y que hermano, y si eso va por mucho tiempo. Entonces, pero hasta que Dios, hermano, envía al hombre de Dios y le dice lo que ha pasado. Y él pensó, hermano, que se iba a quedar así. No, hermano. Dios estaba al control de todas las cosas. Entonces aquí nosotros miramos, gloria al Señor. Claro, después de eso miramos que David se humilla. Eso es lo importante. Porque cuando Natán llega con la historia del caminante, ¿verdad? Y después de que se la da, él mismo da la sentencia a David. Entonces él reconoce, pequé, Señor. Aleluya. Sí, pequé. Pero reconoció porque se lo sacaron. No porque no lo hubiera, se hubiera quedado así, a cabal. Y eso es el problema, hermano, que hay dentro de la iglesia. Hay cositas ahí. Pero como no han salido a la luz, pues no hay problema, están allí. No, sáquenlas usted, hermano. Busque ayuda. Porque usted solo no va a poder. Se necesita restauración en muchas áreas, gloria al Señor. Hermano, y este hombre, ¿qué es lo que hizo? Pero mire, hermano, pagó el precio, Señor, pequé. Perdóname. Restáurame, Dios mío. No te alejes de mí. Entonces, pero hermano, cuando Dios lo restaura y la persona restaurada entra al templo, se levanta del polvo de donde estaba, contento, gozoso. Pero no estábamos hablando de un día ni de 2 días. Habían pasado muchos días ahí, pidiendo la misericordia del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, el consejo es, gloria, lo mismo que miramos en la vida de David, miramos en la vida del hijo pródigo. Se levantó, dejó todo el cochinero, porque eso significa el pecado. Estaba embarrado en las cosas que, imagínense, hermano, se levantó y se fue. Imagínense usted un momento, hermano, las ropas que llevaba, los zapatos que llevaba. ¿Sí? Y allá estaba a lo lejos, estaba el padre mirando, todos los días quizás salí. Y cuando lo vio, no le costó reconocerlo.
y salió en carrera. Esta es la misericordia de Dios. Ha vuelto. Bendito Dios, aleluya. Pero hay algo, hermanos, que miramos ahí. No lo metieron así primero. Primeramente traigan vestido. Hay que limpiarlo. No puedes entrar a la presencia de Dios, hermano, con esa vida vieja, con esas malas prácticas. Tenés que dejarlas. Le digo, y después hay que limpiarlo. Que es lo que habla, hermano, de una restauración en nuestras vidas espirituales. Le quitaron esa ropa, hermano, los zapatos que traía, gloria al Señor, hermano. Imagínense, hermanos, cómo caminaba este creyente. Le tuvieron que cambiar sus zapatos al estilo de vida de la persona. Sí. Y entonces sí, vamos a gozarnos. Sí, pero ya una vida restaurada. Sí. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza de hoy. Esperamos que hayamos aprendido, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que es muy importante. Recuerde, hermanos, que si nosotros como creyentes podemos escuchar una y otra enseñanza, pero si nosotros, hermanos, no agarramos nada, las cosas van a seguir igual. Las cosas hay que ponerle un paro a las cosas. Sí, sí. Todos hemos pasado, yo he pasado por muchas cosas, ¿verdad?, que he tenido que batallar en mi vida personal, pero lo hizo hasta aquí, hasta que quiero ser diferente. Porque uno decide, así que el tiempo con el pastor